Chao, Nelly. ¿Sí? Mande. Danielito, ¿nos ayuda por favor cerrando los micrófonos? Gracias. Todavía está entrando gente. Sí, pasa que todavía está ingresando un poco de gente. Listo, doctora, podemos empezar. Listo, muchas gracias, Danielito. Su micrófono, doc, su micrófono. Gracias. Danielito, ya no permitamos más entradas porque si no... Esperemos un segundito, porque siguen ingresando. Lleguemos a 200. Sí, porque siguen ingresando, la verdad. Creo que no puedo empezar hasta que no terminen de ingresar. Yo creo que podríamos poner como un tope las 10 minutos, pasado los 10 minutos, ¿le parece, Tanita? Sí, claro que sí. Esperemos 2 minutitos para empezar. Ok.
Listo. Daniel, hasta ahí llegamos, por favor, para no admitir más y que no ingresen y cause interrupción, por favor. Ok. Buenas tardes y bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación denominada Justicia Restaurativa versus Derecho de las Víctimas, organizado por la Defensoría Pública del Ecuador en coordinación con la dirección de la Escuela Defensorial. Saludamos la presencia de la doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, doctora Andrea Guerrero, directora provincial de la Defensoría Pública Pichincha, doctora Gina Pasquel Andrade, coordinadora provincial de defensa de víctimas Pichincha, magíster Mayra Gisela Soria Escobar, fiscal de Pichincha, especializada en materia de violencia de género y delitos sexuales. Saludamos a las y los defensores públicos que se encuentran presentes, a las y los representantes de los consultorios jurídicos gratuitos de la Red de Defensa Pública del Ecuador. Sean todos bienvenidos. A continuación, tenemos la intervención de la doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, quien nos proporcionará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Anita. Doctora, su micrófono, Tu perdón. micrófono, Doc. Mil disculpas. Estimada magíster Mayra Soria Escobar, fiscal de Pichincha, experta en materia de violencia y género y delitos sexuales, ponente en esta noche. Compañeros de la Defensoría Pública y de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades del país, doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. A nombre del doctor Ángel Torres hago llegar nuestro respeto y agradecimiento a participar en este evento, donde se trata sobre dos temas importantes y delicados. Sobre todo al momento de trabajar en las líneas de servicio penal, víctimas y adolescentes en conflicto con la ley. La crisis de seguridad, la justicia penal, el sufrimiento tanto de la víctima como del procesado y de sus respectivas familias, que muchas veces se relacionan como parte de núcleos sociales con los mismos problemas, la pobreza, en el marco de nuestras competencias de atención, no en pocos casos, a participar en la defensa de los dos roles de usuario, los que se hace necesario mantener en este tipo de eventos para identificar en forma profesional la actuación que se espera de los defensores y defensoras que defienden el derecho y de sus propias teorías de caso, que podrían en algunos casos también parecer antagónicas. Como defensores de derechos tenemos siempre presentes, en primer lugar, el respeto a nuestros compañeros de trabajo, a los ciudadanos, a los operadores de justicia con quienes nos relacionamos por medio de los profundos problemas de desigualdad y discriminación que vemos día a día en los procesos de patrocinio que les toca atender. La búsqueda de las palabras que esta noche me ha tocado a ustedes dirigir me ha llevado a reflexionar sobre un tema del cual no encontré la autoría, pero que me llamó profundamente la atención y quizás para este evento se hace interesante de señalar. Nuestra arma no es la violencia, ya que con ideas se puede construir un país sobre bases de igualdad, tolerancia, democracia y libertad. Esa es una línea de servicio de la Defensoría Pública que todos los defensores debemos mantener con orgullo. Entonces, cedo la palabra a nuestra facilitadora para continuar en el evento y les deseo a todos y cada uno de ustedes el mayor de los éxitos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Recordamos por favor a los asistentes que por respeto a la facilitadora y a los participantes se debe silenciar los micrófonos y encender sus cámaras. Recordarles también que se deben registrar de manera obligatoria para poder registrar su asistencia, por supuesto, en un link que va a ser enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación al chat de Zoom. Se les indicará oportunamente e indicarles que esta capacitación generará un certificado de asistencia. Además,
Solicitamos a los asistentes enviar a través del chat de Zoom las preguntas para la expositora, mismas que se leerán y contestarán al término de su intervención. La justicia restaurativa tiene un enfoque reintegrativo y busca la reparación integral del ofendido, del procesado y la comunidad. Reconoce que la ofensa es contra la víctima y busca reparar el daño causado. Le brinda oportunidad al infractor de rectificar y de reparar el daño causado. Iniciamos esta jornada con la intervención de la magíster Mayra Gisela Soria Escobar, fiscal de Pichincha especializada en materia de violencia de género y delitos sexuales. La magíster Mayra Soria es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, doctora en jurisprudencia, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. En la actualidad se desempeña como agente fiscal de la provincia de Pichincha en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Damos la bienvenida a la doctora Mayra Soria, quien tendrá 40 minutos para su intervención. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora Tanya. Gracias también a la doctora Jiménez, a la doctora Guerrero y a la doctora Pasquel que me hicieran la invitación a venir y compartir con ustedes un poco de la experiencia que se ha conseguido a lo largo de algunos años en la Fiscalía General del Estado. Y agradezco, decía, este espacio, sabiendo también que todos estamos un poco cansados luego de una larga jornada de trabajo, en donde, sobre todo, si sabremos los que estamos acá, que trabajar en el área penal y en temas tan delicados como los que manejamos todos, evidentemente hay un desgaste emocional, físico, psicológico incluso, y a veces hasta espiritual. Así que aprecio mucho el tiempo que vamos a compartir. Yo espero entonces transmitirles un poco del análisis que se ha hecho de la sentencia en el que se me ha solicitado, la sentencia constitucional 13 del 2018-0 CNE 21. Voy a compartirles una pequeña presentación que han traído para guiarme yo, y un poco también espero que sea como también orientativa para ustedes. Quisiera empezar respecto de la justicia restaurativa. Este texto, como bien conversábamos con la doctora Jiménez, también nos causa un poco de preocupación. Justicia restaurativa versus el derecho a la víctima. ¿Son contradictorias? ¿No son contradictorias? Vamos a ver, ese es el objetivo de esta charla, que me gustaría, voy a dar unas apreciaciones, pero luego también quisiera escucharles a ustedes. Y bueno, al marco de esta sentencia emitida por la Corte Constitucional el año pasado, quisiera un poco que podamos entender cuál es el trasfondo de la justicia restaurativa. Y vemos que ha tenido un trayecto, un desarrollo progresivo a través de justamente la gestión de tratados internacionales, en donde han hecho un énfasis, sugerencias en primera instancia que nacen en el año 2000, en donde en la Declaración de Viena, donde se trató sobre la delincuencia y la justicia, se solicitaba, se motivaba a todos los estados que eran parte de la ONU elaborar políticas públicas, planes, programas que pudieran ayudar y orientar a abrir espacio a entender de qué se trata la justicia restaurativa como quizás un medio alterno o como una respuesta a la congestión del sistema penal sobre todo. Entonces, ahí ya se empezó a hablar de la justicia restaurativa porque veíamos que nos empezábamos ya a saturar. Entonces, se pensaba en pautas para descongestionar el sistema penal. En el año 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas elabora una especie de manual en donde se establecen en primera instancia los principios básicos de la justicia restaurativa y nos empieza ya a hablar de en qué consiste esta justicia restaurativa, cuál es el enfoque que quiere establecer la justicia restaurativa, ¿no es cierto? Entonces ahí nos empieza a analizar
justamente quiénes son los que intervienen, cuáles son los objetivos, al menos los objetivos macro, y nos da a entender, pues entonces, que la justicia restaurativa busca conciliar a las partes de alguna manera y tratar de que, como su nombre lo indica, se restaure tanto las peticiones de la víctima como también que se restaure a la persona que ha intervenido como posible acusada o investigada. Ya en el 2005 se elabora en el Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratado de delincuentes. Ya casi se impone a los estados la obligación de desarrollar marcos jurídicos ya instituidos en donde se establezcan herramientas o métodos alternativos a la solución de conflictos penales. Entonces es ahí que aparece un poco ya en el año 2005 como las primeras normas. Acordémonos que empieza a aparecer, al menos en el Código Penal ecuatoriano, se empieza a hablar de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional del proceso, de la pena, se empieza ya a hablar de estos temas, ¿no es cierto? Entonces también el Ecuador, frente a este ya marco en desarrollo de la justicia restaurativa, también se va incluyendo, ¿no? Y entonces empezamos. Creo que entonces podríamos, sabiendo cuál es el recorrido histórico que hemos hecho como Estado, entender que la justicia restaurativa entonces es un cuestionamiento profundo a la justicia penal ordinaria, ¿no? Y nos hace frente, como dicen, en la justicia penal ordinaria no se escucha a la víctima, no se busca una reparación integral, no se habla mucho de la rehabilitación del procesado y en definitiva a veces las partes no quedan tranquilas ni una ni la otra, ¿no es cierto? Entonces, la justicia restaurativa en definitiva da relevancia a la víctima y la centralidad se basa en el eje del encuentro. Esta es algo así como una justicia que se hace colectivamente, escuchando tanto a la una como a la otra parte. Y lo que se busca en definitiva es la reparación, una reparación tanto para la víctima y una transformación y una rehabilitación adecuada para la persona procesada, para el acusado. Entonces, de ahí nace que la justicia restaurativa también adquiere estos nombres de justicia comunitaria, reparativa, positiva, relacional, reparadora, restauradora. Entonces, en definitiva, vemos que la justicia restaurativa, en efecto, en contexto, tiene muchos principios y elementos que diríamos es el ideal de la justicia o que allá deberíamos ir como justicia, ¿no es cierto? Pero quisiera ir entonces, y si ustedes ven el gráfico que les he traído, la justicia restaurativa, debería justamente si estos son los objetivos, escuchar a las partes, que todas salgan reparadas, tranquilas, atendidas y satisfechas del sistema judicial. Entonces, vamos viendo si es que, y vamos pensando también ya en el tema de nuestra charla hoy día, si es que se trata de verdad de una justicia restaurativa, cuando estamos hablando de la sentencia 13-2018-2021. Víctimas deben estar involucradas en el proceso de manera segura y salir de él sintiéndose satisfechas. Entonces, podemos pensar que sí podría de alguna manera, no podría. Quiero que vayamos pensando en los casos que ustedes han llevado y verificar si es que esto es o no es una justicia restaurativa. Estamos hablando de un proceso de violación en donde hay una víctima menor de edad y aparentemente hay un agresor también que pareciera que es adolescente infractor y en donde parece que el tema de la centralidad es el consentimiento. Entonces vamos pensando en esto cuando vamos leyendo estos ítems, ¿no es cierto? Que los procesados entiendan cómo la acción afectó a la víctima y a otras personas, que asuman su responsabilidad en las consecuencias de sus acciones y se comprometan a reparar. Los investigados de violación pensarán esto. Pensemos en nuestros casos. Avancemos. Medidas flexibles, acordadas por las partes y que enfatizan en la reparación del daño y, de ser posible, también se ocupen de las razones de la infracción.
tema de reparación en violación o en delitos de agresión sexual. ¿Cómo son las medidas? Pensemos. Generalmente una sentencia, ¿cómo está constituida en casos de violación? Una parte material. De vez en cuando existe algo simbólico. ¿Se cumple, no se cumple estas medidas flexibles? Sigamos. El respeto por parte de los agresores de su compromiso, el de reparar el daño, así como su intención de resolver los factores que provocaron su comportamiento. Entonces, los agresores, ¿será que están pensando en que deben reparar algún daño en un acto de violación? La comprensión tanto de la víctima como del agresor. Esta creo que es un poco la más difícil para saber. La comprensión tanto de la víctima como del agresor de la dinámica que llevó al incidente específico y su obtención de un sentido de cierre y de reintegración a la comunidad. Como les decía, y tomando en cuenta los elementos o las características de la justicia restaurativa, esto es una justicia restaurativa, en donde colectivamente, tanto la parte ofendida como la parte agresora o la parte acusada, plantean medidas para reparar. Sin embargo, no sé si es que está calzando, así como vemos en la gráfica, si está calzando las piezas de la justicia restaurativa. Y yo les diría, analicemos los casos un poco de forma general, los casos que hemos conocido. No sé si es que el agresor en un caso de que es acusado por violación, por más que la víctima nos diga que fue consentida, no sé si es que hay este sentido de entender que se causó un daño o no se causó. Porque generalmente cuando se alega este tema del consentimiento, ni la víctima ni el agresor consideran que cometieron un delito o que se cometió un delito. No sienten que se haya violentado ninguna norma. Ni a veces, como les digo, ni la víctima, a veces ni el agresor. Estamos como dando solamente elementos generales. Todavía no estamos entrando a analizar quizás caso por caso y detalles y algunas cosas, ¿no? Pero en forma general, mi perspectiva es que la justicia restaurativa es muy distinta o no se podría aplicar a un tema de una agresión sexual, a un caso de una violación, por múltiples cosas, porque considero que no se cumplen todos los objetivos que busca la justicia restaurativa. ¿Cómo flexibilizamos una medida para que las partes cubran con la reparación y con los daños? ¿Cómo se cubre una reparación de un daño de una agresión sexual a una menor? Ya sea de 12, ya sea de 13, ya sea de 14, de 15. ¿Cómo se repara ese daño? Bueno, vamos a empezar a analizarlo. Por eso mi propuesta es señalar que la justicia restaurativa no es el contexto sobre el cual debemos analizar esta sentencia. No es a la luz de la justicia restaurativa que se debe analizar los efectos de esta sentencia. Por eso quiero hacer una propuesta, una vez que hemos revisado que la justicia restaurativa como que es un vestido que no nos queda para la ocasión y necesitamos ver desde otro enfoque. Por eso les invito más bien a pensar desde un inicio, ¿qué son las agresiones sexuales? Y las agresiones sexuales se enmarcan en lo que es la violencia de género. Y la Organización Mundial de la Salud nos define a la violencia de género como el uso deliberado de fuerza física o poder, ya sea a través de amenazas que sean efectivas o no, de forma directa o a través de un grupo de personas, ya sea a una persona o a una colectividad, y que cause probabilidades de lesiones, de muerte, de daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. La categoría de análisis género aplicada al fenómeno social de la violencia permite reconocer las creencias. Esto es importante. Cuando hablamos de enfoque de género, tenemos que reconocer creencias, símbolos, comportamientos, los significantes culturales que existen alrededor de los hechos, de las personas que rodean los hechos involucrados, ¿sí? Entonces, es importante entender que la violencia sexual es parte de la violencia de género y que está inmiscuido muchos elementos socioculturales al interior. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la ley establece que cuando se trata de agresiones sexuales, la justicia que debe atender
a estos hechos, a estas personas, debe ser una justicia especializada, ¿sí? Entonces, no cualquier persona puede tratar temas de delitos sexuales, tiene que tener una justicia especializada. ¿Por qué tiene que ser especializada? Bueno, en primera instancia, porque la Constitución así lo dispone, ¿no? Que para el juzgamiento, para la investigación, para la defensa, para la sanción, deberán ser personal especializado, capacitado, sensibilizado, sobre todo cuando tenga que ver con agresiones a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores y en forma general a mujeres. Esto nos dice la Constitución. Pero ¿por qué una justicia especializada? Entonces, aquí viene el punto y por eso es que nos distanciamos un poco de la justicia restaurativa, porque ustedes considerarán, o espero que coincidan conmigo, cuando les estoy diciendo que una justicia restaurativa es más aplicable, por decirle, a una estafa, al robo de un celular, donde es fácilmente cuantificable una afectación, donde es evidente que se puede flexibilizar medidas de reparación, donde se puede escuchar a la víctima, donde se puede sensibilizar al presunto investigado para que pueda reparar y restaurarse y rehabilitarse como la justicia restaurativa lo pretende. En cambio, en una investigación por un delito de agresión sexual, si es que nos ayudan apagando los micrófonos, yo les agradecería. La doctora Solorza no está prendida su micrófono, si puede apagarlo, por favor, le agradezco. Entonces, les decía que la justicia especializada lo que busca es justamente que los funcionarios que van a atender a las personas que están involucradas en estos problemas, lo que buscan es justamente que tengan un enfoque diferente, una sensibilización diferente para este tema. Entonces, la violencia analizada a través de un enfoque de género nos permite una mejor comprensión de la violencia ejercida, las condiciones de vulnerabilidad que son edad, tal vez la etnia, las consecuencias sociales, las desigualdades sociales que existen alrededor de los casos, nos van a permitir un abordaje integral para no discriminar y para no seguir revictimizando en el proceso tanto de investigación, de defensa y juzgamiento en estos delitos. Entonces, por eso es importante entrar desde este enfoque al análisis de la sentencia. Y bueno, ustedes ya lo saben, en el caso de la Fiscalía, es importante que ustedes sepan, porque a veces siempre se tiende a decir que los fiscales de violencia de género están parcializados. No es que estemos parcializados, sino que existe disposición constitucional que nos obliga a que en los procesos investigativos y en la prosecución de la acción pública tengamos que verificar con atención los derechos de las víctimas. Y ahí un poco nos empatamos perfectamente con la labor que realizan los defensores públicos de víctimas, ¿sí? Entonces tenemos que ver con atención. Quizás ahí tenemos una cierta semejanza con la justicia restaurativa, porque lo que buscamos es darle la voz a la víctima y entender cuáles son las necesidades. En casos de violencia de género, vamos a irnos un poquito a otro tipo de delito. Cuando es una violencia intrafamiliar, una violencia doméstica, que puede ser lesiones o violencia física, a veces la víctima, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es nada más medidas de protección, que la persona agresora se aleje. Entonces, son ciertas medidas que se pueden tomar en consideración durante el proceso y que de hecho deben tomarse en consideración. Y obviamente porque el tratamiento especializado para estas víctimas es una protección constitucional que se debe dar, sobre todo en la fase de obtención de pruebas y también cuando se valoren estas, ¿no? Porque tenemos que cuidar de que todos los indicios, elementos que se recaben durante el proceso de investigación no revictimicen, no maltraten, no vuelvan a ocasionarle más afectación psicológica o peor aún física a la víctima en este proceso judicial. Entonces tenemos el bloque de constitucionalidad en el que nos habla de la debida diligencia, en donde
estamos como Estado, ahí sí vamos a hablar como Estado, obligados a prevenir, investigar y sancionar, nos habla la debida diligencia, todos los hechos que conciernen a una afectación a las mujeres y sobre todo aún cuando son niñas o adolescentes. Entonces tenemos ahí algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hace recordar justamente lo que no debemos hacer cuando estamos tratando temas de violencia sexual, sobre todo la debida diligencia, el trato a las víctimas y sobre todo los elementos que que ayuden a agilizar el proceso, ¿no? Tenemos también la Convención Belén do Pará, que nos habla justamente en el artículo 7 de la debida diligencia y la obligación del Estado. Entonces, con este enfoque, ahora sí vamos a poder discutir sobre la sentencia 1318-2021, en el que la Corte declaró algunas cosas, ¿no? Esto debemos solamente recordar cómo nace esta sentencia. Esta sentencia nace de una consulta que se hace y es importante conocer el antecedente porque si no conocemos el antecedente podemos tergiversar los efectos y los alcances de esta sentencia. En el caso de la sentencia, les decía que subió a la Corte Constitucional como una consulta realizada por un juez justamente de acá de Quito, un juez de niñez y adolescencia, en donde en un caso de violación, el padre denunciaba al agresor de 17 años por haber accedido, por una violación a su hija de 12 años. Eso es importante conocerlo. Entonces ahí sí vamos entrando un poco ya en materia y ya un poco en detalle. Es una menor de 12 años la que aparentemente dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales con un menor de 17 años. Entonces, esta consulta la hace el juez junto con la fiscalía, o mejor dicho, el juez a petición de fiscalía, y la realiza indicando no tanto se van por el tipo penal, sino se van por el análisis del artículo 175, numeral 5 del COIP, en donde nos establece cuáles son justamente los elementos que tenemos que tomar en consideración en los casos de delitos sexuales, las consideraciones. Habla de las disposiciones comunes que debemos tomar en cuenta. Una de ellas, el numeral 5, que habla del consentimiento. Y en la norma, entonces, a analizarse, se habla de que en los delitos de carácter sexual, el consentimiento de la víctima es irrelevante. Víctima menor de 18 años, habla, ¿no? En forma general. Entonces, esto a criterio de los funcionarios se tenía que analizar a la luz de la Corte Constitucional para establecer si es que esto no afecta al libre desarrollo de los adolescentes, si esto no afecta a la libertad sexual de los adolescentes, si esto no afecta al ejercicio de su libertad sexual debidamente informada y a no ser tampoco discriminada por la edad. Entonces se solicita a la Corte que haga el análisis y finalmente entonces la Corte Constitucional en voto de mayoría declara efectivamente que el consentimiento de los adolescentes desde 14 años hasta menos de 18 años debe ser escuchado. Pero vamos a ver en qué condiciones. Establece que la evaluación del consentimiento es relevante para establecer que sí que deben ser escuchados y que este es un ejercicio de un derecho, pero que únicamente tendrá que ser analizado a la luz de relaciones sexuales entre adolescentes. Primer parámetro, sí, no es entre un adulto y un menor, ¿no? Es únicamente cuando tanto la una y la otra parte son adolescentes. Entonces, se tendrá que evaluar este consentimiento cuando sean adolescentes las dos partes, primer parámetro. Menciona también que la doctrina de la protección integral debe entrar por dos elementos, el test de proporcionalidad y la necesidad de individualizar cada caso. Entonces,
cuando estamos hablando de test de proporcionalidad, justamente vemos ahí si es que es pertinente, si es que es necesario y si es que es proporcional. Todos estos elementos deberán ser analizados, dice la sentencia, por todos los funcionarios, pero obviamente cae mayor responsabilidad sobre fiscales y jueces. Pero entonces, ¿cómo valoramos el consentimiento o cómo verificamos si este está viciado? Finalmente, la sentencia dice que se reformará en este sentido. El artículo 175, numeral 5, quedará más o menos, no más o menos, quedará de la siguiente manera. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir una relación sexual. Entonces modificaron, fue una inconstitucionalidad aditiva, es decir, sumaron elementos a este artículo 175, numeral 5, en donde sigue manteniéndose que es irrelevante, sin embargo, abre la puerta a la posibilidad de haber excepciones. Y esas excepciones son un poco las que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, los fundamentos de la sentencia o sobre los cuales se analizó esta sentencia es justamente el derecho a los adolescentes a ser escuchados. Recordemos que no solamente en el área penal, sino en todas las áreas en donde los derechos o podría existir una posible afectación a derechos de niños, niñas, adolescentes, estos deberán ser tomados en cuenta para ser escuchados y entender cuáles son las circunstancias que ellos están pensando, sintiendo o necesitando. Entonces, el derecho de ser escuchados es evidentemente uno de los fundamentos sobre los cuales descansa esta sentencia. A continuación tenemos el principio de interés superior del niño, que ya conocemos también. Todos los elementos que circunden a un menor, no solamente en el ejercicio, sino también en el goce y disfruto pleno de los derechos, deberá ser tomado en consideración. Se aplica el principio de interés superior en esta sentencia y que está más o menos ratificado en la Convención sobre los Derechos en los artículos 12 y 3, que son básicamente estos dos mismos fundamentos, el derecho a ser escuchado y el principio de interés superior. Estos son los elementos que se funda la sentencia. Pero como les decía, vamos a analizar en detalle cómo poder valorar el consentimiento de la víctima, tomando en consideración lo que ya se ha dicho, ¿no? Estamos en una justicia especializada, con enfoque de género y derechos humanos, con un principio de interés superior al niño, en donde debemos escucharles. ¿Bajo qué parámetros? Dice la sentencia que el consentimiento deberá ser un acto libre, voluntario, autónomo. Por ende, tenemos que cerciorarnos de que no exista presiones de ningún tipo, no haya violencia, amenaza o coerción de ninguna clase. Entonces, claro, yo creo que es necesario entonces allí recordar todas las veces que los menores han manifestado que su consentimiento a las relaciones sexuales pudieran estar viciadas o no o pudiera estar presente alguno de estos elementos. Entonces, si es que nosotros como defensores públicos o en mi calidad de fiscal considero de que no existe ninguno de los elementos, pues pasamos el primer parámetro. Pero si ya existen ciertos elementos que nos hacen presumir de que este consentimiento no está tan libre y que no es tan voluntario, que no, evidentemente no es tan autónomo, entonces ya podemos empezar a sospechar de que podría estar viciado. El siguiente parámetro que la sentencia establece dice que el adolescente en capacidad de consentir una relación sexual en función de sus facultades mentales y fisiológicas. Aquí es un poco el tema que se adicionó al artículo. Siempre y cuando, o excepto cuando los menores tengan la capacidad de decidir en sus cuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un menor tiene algún problema de discapacidad? Sobre todo mental, podría ser uno de los principales problemas. Podríamos pensar que no vamos a superar tampoco el parámetro para entender que el consentimiento es de manera voluntaria o que al menos estuviera
en caso de facultades mentales viciado por este elemento, ¿no? Otro de los elementos a considerar para verificar que hay o no consentimiento es la no existencia de relaciones asimétricas o desiguales. Cualquier tipo de relación asimétrica, ya sea por poder o cualquier otra forma de sometimiento. La Corte Constitucional establece que deberíamos tener consideraciones como la edad de los intervinientes, el sexo de las personas, el grado de parentesco, vuelve a repetir un poco el grado de madurez, el contexto social, el contexto económico, entre otros. ¿Por qué esto es importante? Y ahí es bueno porque como ya estamos puestos los lentes del enfoque de género y derechos humanos, vamos a poder entender que podrá haber un libre consentimiento entre un agresor de 17 años que estudia en uno de los colegios más caros de la ciudad frente a una adolescente de 14 años y 3 días de la zona rural quizás de algún pueblito no sé, se me ocurra de Morona Santiago, de algún recinto de la costa, en donde evidentemente las condiciones socioeconómicas son totalmente diferentes. Se podrá entender que hay relaciones asimétricas. Yo creería que por lo menos nos quedamos con la duda. Yo estoy clara que sí, pero por lo menos espero causarles en ustedes por lo menos que vayan verificando que todos estos elementos es necesario verlos. Uno de los ejemplos que pensaba, por ejemplo, en estas consideraciones del sexo, había casos en los cuales incluso agresiones sexuales cometidas entre adolescentes de hombres a mujeres, les decían, es que tuve relaciones sexuales porque tenía que enseñarle un verdadero hombre a ella, porque ella es lesbiana. Entonces, como ella no ha conocido a un verdadero hombre, entonces tenía que ayudarle a que conozca a un verdadero hombre. Son estas características a veces especiales que aparecen en el contexto de los hechos que se investigan, que nos hacen ya presumir que no existe, o mejor dicho, que es claro que existen relaciones asimétricas en la relación. Entonces, ya estamos viciando totalmente el sentido del consentimiento. Finalmente, la valoración del consentimiento se debe realizar de forma individual. Y esto creo que es una de las cosas que más enfatiza a lo largo de toda la sentencia, porque la Corte dice, nosotros no podemos ser tan deliberantes en poner parámetros porque hay algún amicus dentro de la sentencia como que le sugiere al legislador constitucional que exista un parámetro entre 2 y 3 años. Pero la Corte le contesta y le dice, nosotros no podemos ser arbitrarios ni generalizar en todos los casos. Cada juez, cada fiscal deberá analizar individualmente todos los elementos en el contexto de un caso que deban entenderse para aplicar o no la norma. Entonces, esto es importantísimo porque la Corte bien pudiera haber dicho, sí, vamos a poner un parámetro de 2 años. Adolescentes que tengan en un parámetro de 2 años etarios, van a poder acogerse a esta sentencia. Pero la Corte no dice nada de eso. Más al contrario, le dicen nosotros no podemos poner un parámetro de edades. Entonces, yo les he traído, entendiendo lo que la Corte ha dicho, en los efectos de esta sentencia, les he traído unas recomendaciones cuando escuchemos a una víctima, porque creo que podemos entender claramente que la sentencia lo que busca hablar es justamente del consentimiento en las relaciones sexuales, quedando también claro, no lo mencioné todavía, pero en la sentencia queda claro que a pesar de que, como les dije, la consulta subió por una víctima de 12 años, en donde decía que había consentido una relación con una persona de 17, que ahí estaríamos hablando prácticamente de 5 años. Pero que la Corte Constitucional es muy enfática en decir y da un párrafo específico a este análisis y dice,
el consentimiento en menores de edad de 14 para abajo es violación. No da vuelta para atrás, no da ninguna explicación más allá de eso, sino que es de forma tácita. Dice el artículo 171 que habla de la violación, lo que busca es garantizar la protección del bien jurídico, de la indemnidad sexual y de la libertad sexual de los menores. Y menores de 14 años para abajo es violación. Punto, no hay a dónde irnos. La centralidad de esta conversación es única y exclusivamente para menores de 18 años hasta los 14 años, ¿sí? Entonces, quiero que justamente nos enfrasquemos en este consentimiento que una menor o un menor puede dar entre 14 y 18 años. Y aquí quiero hablar un poco de la retractación, ¿sí? Porque les habrá pasado en muchos casos que la víctima menciona que fue una violación, pero parece que luego no sabemos qué ocurre y se retracta y dice, no, es que me equivoqué, no, es que no fue así. Entonces quiero hacer una separación muy clara cuando escuchamos a una víctima y queremos entender el consentimiento y la retractación, ¿sí? Entonces, ¿el consentimiento qué es? Es lo más importante, el inicio de la incriminación, porque nace desde los delitos sexuales, como todos conocemos, se producen en la clandestinidad. Muchas veces, la mayoría de veces, sin testigos. Entonces, si la víctima no nos comenta, no pone en conocimiento, no podemos saber, ¿no? Pero entonces, el inicio de la incriminación, la víctima nos da los hechos y ya nos está señalando que existió una agresión sexual en contra de su cuerpo, o por lo menos que se dio una relación sexual. Generalmente, cuando hay este relato de la víctima, es un relato corto, Un poco compartiéndoles de mi poca experiencia, les puedo decir que los relatos de los adolescentes, bueno, de los niños duran entre 10, 15 minutos. Los adolescentes pueden durar entre 10, 15, máximo 20 minutos, pero son relatos sumamente cortos. Es importante que cuando estemos analizando el consentimiento, entendamos y leamos todo. No solamente escuchemos a la víctima, sino que veamos sus expresiones corporales. Veamos cómo mira, cómo cuenta, los detalles que dice. Y en efecto, esto es un ejercicio que entiendo yo hacen todos los fiscales. Cuando los adolescentes, las víctimas de agresiones sexuales van relatando muchas cosas y uno va entendiendo que estos elementos que nos dicen a veces los psicólogos cuando van diciendo el relato es creíble, ¿no? Ellos hablan de la corporalidad, de las expresiones e incluso de la forma de lenguaje de las víctimas, ¿no? No vamos a pensar que una adolescente citadina va a tener el mismo lenguaje que una adolescente que quizás no ha recibido educación formal, ¿no? Va a ser muy diferente. O incluso a veces en los mismos adolescentes quizás de la misma ciudad, de un lugar a otro no van a tener la misma jerga, incluso siendo de la misma edad, de la misma ciudad. Todas estas cosas son importantes porque son elementos que se juegan para el consentimiento o para el relato de un consentimiento libre y voluntario. ¿Cuándo lo dijo? Esto es importante, como les dije, es entender cuándo dijo ese relato. ¿Cuándo lo dijo? ¿Lo dijo al inicio? ¿Qué dijo al inicio? ¿Cómo lo dijo? Es lo importante. Finalmente, es necesario entender el consentimiento, el relato de la víctima bajo la luz de la comunidad de la prueba. Cuando una víctima nos dice un relato, debe ser concordante tanto con el psicológico como con el ginecológico. Entonces, no va a haber mayor contradicción,
porque pudiera ser que no todo sea exacto, sobre todo cuando son niños, ¿no? Bueno, este no es el caso que estamos analizando con adolescentes que ya son personas un poco más grandes, más desarrolladas, como más desenvueltas socialmente. No va a haber contradicciones entre una y otra diligencia. Por eso es necesario que los elementos que se analicen cuando se habla del consentimiento va a quedar como el primer gráfico que les... 26 de abril. De abril. Doctora Intriago, está prendida. Gracias, muy agradecida porque apagó su micrófono. Entonces les decía que la comunidad de la prueba nos ayuda y nos ilumina en entender si este consentimiento ha sido libre y voluntario, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la retractación. La retractación es un cambio de discurso de la víctima desde el inicio hasta el fin. ¿Qué es lo que pasa? En la retractación incurren muchos factores que pueden provocar que la víctima, a pesar de haber dicho que fue violada, después finalmente termina diciendo que su relación sexual fue consentida. Y en ese aspecto, entonces, hay que analizar algunos factores de vulnerabilidad. Hay que verificar si no existe alguna relación de poder, ¿no? Si es que la persona... esto a veces mucho pasa cuando son profesores, cuando son de pronto ciudades o comunidades muy pequeñas en donde el ejercicio de la autoridad de una persona sobre la víctima puede de alguna manera provocar una retractación. Si no existen amenazas, ¿no? A veces también cuando, sobre todo esto se da en ambientes un poco más violentos y hostiles como las pandillas, en donde también pudieran haber amenazas, no solamente de dañar a la víctima, sino incluso de dañar el círculo familiar, ¿sí? Y a veces estas amenazas incluso terminan siendo muy reales, ¿no? A veces hay llamadas amenazantes, o muchas veces hemos vivido amenazas incluso en vivo y en directo, saber que eso podría darse. Entonces, todos estos elementos son necesarios. Como otro elemento es la presión económica, cuando también hay poder económico detrás del agresor. Esto también es necesario que lo consideremos, porque en casos en donde las víctimas son sobre todo personas empobrecidas, es muy fácil caer en una presión económica en este caso, porque generalmente en el caso de adolescentes, en donde están en conflicto adolescentes, tanto la víctima como el agresor, la presión económica ni siquiera pasa por la víctima, sino que a veces los padres, los representantes legales de los menores involucrados, son los que arreglan, entre comillas, el problema y entregan dinero, con lo cual generan de alguna manera una presión económica que termina siendo también una presión social y familiar. ¿Cómo detectar una retractación a nivel familiar? Si es que alguna vez creo que tuve un caso en donde la víctima de 13 años de edad manifestó que sus relaciones sexuales con su agresor eran consentidas. ¿Quién era el agresor? Era su padre. Entonces, podemos pensar que existe un consentimiento libre, que esté libre de presión familiar en este caso, que incluso presión económica. Hay que sospechar de estos factores de la vulnerabilidad que pueden terminar retractando a las víctimas. Entonces, acaba de ocurrir este cambio sustancial en el relato y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para analizar el otro testimonio. ¿Qué dijo? Generalmente los relatos en retractación son relatos más largos y son largos porque tienen un objetivo. Empiezan a justificar todo y empiezan no solamente a justificar al agresor, sino que también empiezan a culpabilizarse las víctimas. Sí, es que yo no hice caso y estuve ese día ahí y me fui. Y sí, es verdad que yo tomé y dije que bueno, que voy a aceptarle, y luego es verdad, me fui con él al motel y cosas así. Empiezan a cambiar un poco porque empiezan a adecuar el relato para justificar las agresiones. ¿Sí? Entonces, volvemos. Es necesario leer todo el relato, tanto el relato que nos está diciendo en ese momento como las expresiones corporales. Es importante también analizar cuándo lo dijo.
Generalmente ya ha pasado días del incidente del acceso carnal y son días posteriores. Entonces, como que tiende luego a enfriarse y las cosas pueden cambiar su curso en ese desarrollo porque pueden haber los factores de vulnerabilidad que ya están incidiendo para este cambio de relato. Y nuevamente, con la lamparita de la luz de la comunidad de la prueba. Si la víctima nos está diciendo que fue consentido las relaciones sexuales, ¿por qué existen lesiones a nivel de muslos? ¿Por qué existe un golpe en la frente? Si dice que fue consentido, ¿por qué existe, a veces se ha visto, por qué existió una transferencia económica justo en esos días a la familia? Son estas cosas que nos hacen justamente analizar y que la sentencia nos está recordando que debemos analizarlas en cada caso. No podemos generalizar y en cada caso se tendrá que hacer un ejercicio de análisis, de escucha a la víctima para identificar si en efecto el relato de la víctima no está buscando no solamente cuidar y proteger al agresor, que pudieran haber otros elementos. Nosotros como Fiscalía no nos negamos a creer que en efecto alguno de los adolescentes está ejercitando de manera informada, responsable el inicio de su vida sexual. Sin embargo, nuestro deber como Estado es analizar a la luz de lo que yo les he traído hoy día, el análisis del consentimiento de una víctima en una relación sexual. No es un ejercicio tan simple el hecho de que la víctima venga y en el testimonio nos lo diga y diga que fue voluntario, no, sino que detrás de ello hay un ejercicio de análisis y de trabajo pericial que se deberá hacer para sustentar lo que la víctima está diciendo. Quiero recordarles nada más que en los casos en donde la víctima ha manifestado voluntariamente su deseo de tener relaciones sexuales, pero de alguna manera está viciado algún sentimiento, algún elemento de ese consentimiento, entonces podría recaer en un tema de estupro. Y aun cuando el estupro es un delito de acción privada, quiero que recordemos eso. Y lo quiero traer acá a la memoria porque, en definitiva, si es que existe un consentimiento que está viciado, a pesar de que no haya los elementos de una violencia, como es la fuerza, la violencia, la inconsciencia, la discapacidad, pudieran haber otros elementos que aunque no caigan en una violación, pueden caer en un delito de estupro. Y en definitiva, igual termina siendo un delito penal, simplemente que se evacúa en otra vía legal. Entonces, esto es lo importante de tener como los escenarios distintos en donde nos manejamos con las víctimas de agresiones sexuales, porque como Estado tenemos la obligación de garantizar, eso sí, la protección a los niños, niñas, adolescentes en todo momento. Entonces, creo que está por demás señalarles que una violación, evidentemente hay fuerza, hay violencia, hay amenaza y en muchos casos hasta inconsciencia, en donde evidentemente, por más que la víctima a veces nos venga y nos diga, ¿por qué no se le puede de alguna manera acreditar ese consentimiento? Es porque estamos verificando que este consentimiento está viciado. Con eso quiero dejar yo el uso de la palabra para escuchar sus preguntas, para escuchar, no sé si alguna experiencia que hayan tenido sobre este tema, pero definitivamente decirles que dentro de estos elementos a considerar son elementos que nacen de la misma sentencia, que pareciera en un inicio cómo se nos entregó la información de cómo fue dictada la sentencia, pareciera que en algún punto se despenalizaba las violaciones en casos de adolescentes. Todo totalmente alejado, como les he hecho el análisis hoy día. Entonces, no sé si tengan preguntas, les escucho y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, primeramente una pausa informativa. El link se lo va a enviar en este momento, por favor, para que pongan atención al chat de Zoom. Va a ser enviado para que puedan hacer el registro pertinente.
Por otro lado, doctora, tenemos ya algunas preguntas en el chat justamente que voy a empezar a dar lectura. A ver, una de las preguntas nos plantea Mario Alejandro Borja. Buenas tardes, doctora. Si se considera que el testimonio anticipado es un adelanto de la audiencia de juzgamiento, la pregunta es, ¿se puede pedir una ampliación al testimonio anticipado teniendo en cuenta que una vez realizado ya no se podría pedir nuevamente para no revictimizar a la víctima? Y en la misma idea, si consideramos que el testimonio anticipado debe respetar todos los principios de una audiencia de juzgamiento, entre ellos el de inmediación, ¿se puede dar el testimonio anticipado sin la presencia del procesado o investigado? Muchas gracias por la pregunta al doctor que la realizó. Y se ve que él está justamente en el día a día porque estos elementos salen en las investigaciones y en los casos. Yo considero personalmente que no cabe una ampliación al testimonio anticipado. ¿Por qué? No cabe porque es un elemento que de alguna manera está revictimizando. Recordemos que la norma nos está diciendo, doctora Casa, si es que puede apagar su micrófono, por favor. Gracias, muy amable. Si no, les empiezo a gritar a ustedes. Entonces, les decía que la ampliación del testimonio anticipado no procede porque es eminentemente revictimizante. No solamente porque la Constitución nos prohíbe, sino porque además de ello, el Código Orgánico Integral Penal está diseñado para que incluso el testimonio anticipado sea una sola declaración. Así está establecido. Lamentablemente no se puede por múltiples cosas, porque se cruzan las agendas de los peritos, de los jueces, de los fiscales, de los defensores, no se puede realizar. Pero en el ideario del Código Orgánico Integral Penal, lo que se busca es que sea una sola comparecencia de la víctima. Entonces, ¿qué nos está diciendo el espíritu de la norma? Que no caben las ampliaciones de testimonios, porque además no sería una ampliación, sería un nuevo testimonio en realidad. Pero entonces, esa es mi postura, eso es lo que yo considero, no se puede realizar una ampliación. Y en segunda instancia me preguntaba sobre el cumplimiento de la inmediación. No sé por qué, lamentablemente, ahora se piensa que el procesado debe estar presente en el testimonio anticipado. Lo que se busca en el tema de la inmediación, de la contradicción y la oralidad es la presencia de los defensores, porque ellos, esta técnica del testimonio anticipado en cámara de Gesell es una técnica que lo que busca es que sea lo menos revictimizante. Si es que la víctima sabe que detrás del vidrio, detrás de las cámaras, está el agresor, así no le vea. Es evidentemente un estado de alerta para la víctima y es una preocupación el hecho de que aunque no le vea a ella, sabe que está presente y es más, es revictimizante para las víctimas secundarias como son la madre, el padre, quizás la hermana o el tutor que esté cumpliendo en ese momento la protección a la menor, porque ella sí está de frente con el agresor. Entonces, para mí, punto de vista, creo que el tema de la presencia del procesado en los testimonios anticipados es revictimizante. Yo no he permitido nunca que ocurra ese hecho en ninguno de mis testimonios anticipados. Considero que se debería emitir una directriz en ese sentido por parte del Consejo de la Judicatura para que ciertos jueces que considero no toman en consideración los derechos de la víctima eliminen esa mala práctica que la tienen. Porque el que va a preguntar no es el agresor, no es el investigado, el que va a preguntar es el abogado, ¿sí? Entonces, por estas consideraciones, creo que la inmediación, la contradicción que se realice, sí debe estar amparada en la presencia de la defensa técnica. La defensa técnica que la ejerce ya sea el abogado de la víctima, la fiscalía y la defensa tanto pública o privada del investigado, quienes del elemento de los documentos que existen, ya sea el parte policial, ya sea el informe psicológico, de ahí es de donde tenemos que preparar las preguntas, ¿sí? Y si es que en efecto existen otros elementos adicionales, pues se deberá compartir. Ahora, otro de los elementos que yo creo que también no debemos olvidarnos, porque muchas veces he tenido bastantes, a veces
confrontaciones de tipo jurídico con muchos abogados de parte de los investigados y sobre todo un poco de los defensores públicos, es el hecho de, no, es que este es el primer señalamiento y no puedo yo actuar porque no está aquí el procesado, no sé si es que me autorice, no sé si estoy delegado. Yo entiendo que es una postura que la asumen ustedes para una audiencia y quizás para una audiencia por otras implicaciones que tienen está bien, pero este argumento termina siendo revictimizante. ¿Por qué es revictimizante? Porque a la víctima le tenemos 2 y 3 señalamientos para que pueda instalarse la diligencia, porque además tanto la Constitución como tratados internacionales avalan y justamente estamos diciendo que la sentencia lo que busca es que la víctima sea escuchada y la víctima puede ser escuchada en cualquier momento de la investigación, ya sea al inicio, ya sea en el medio y ya sea al final. Por las consideraciones que rodean los casos de violencia de género, yo siempre propondré, e incluso por temas de celeridad y debida diligencia, que los testimonios anticipados deben ser lo más antes posible en investigaciones previas y lo más antes posible, para que justamente la información que se entregue sea lo más fidedigna a los hechos ocurridos. Un testimonio anticipado que se da después de 1 año, 2 años o a veces hasta más, a mí me parece que ya la justicia le está debiendo a la víctima y está maltratando y revictimizando. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a revisar otra consulta que nos hace. Nos hace la abogada Sigrid Uvilla. Dice, doctora, en un proceso de violencia intrafamiliar donde el defensor público toma contacto con el usuario en ocasiones después de una audiencia fallida, ¿puede anunciar prueba en la segunda audiencia? Hay jueces que dejan sin prueba y ni siquiera dejan que se pueda anunciar las valoraciones ordenadas en el auto inicial. ¿Está bien esta actuación o se puede anunciar prueba 3 días antes del segundo señalamiento de audiencia? El juez está obligado a valorar los informes de conformidad al artículo 643, numeral 15, así no se haya anunciado prueba la víctima o no. Me confunde porque no me aclara cuál audiencia, ¿no? Entendería yo que si está analizando el tema de en contravenciones. Sí, es contravenciones, ¿no es cierto? Bueno, no podría decirles mucho en contravenciones porque no es un delito de acción pública como fiscal, pero entendería yo, más o menos entiendo la dinámica de en casos contravencionales, cómo se maneja la justicia. En efecto, creo que se debe cumplir los plazos. Indudablemente los plazos deben cumplirse. Justamente uno de los principios sobre los cuales se erige el elemento probatorio es la oportunidad, es decir, presentar en los momentos que se dispone, tanto para víctima como para la persona acusada, ¿no es cierto? No podemos decir en este punto, o sea, si es que la víctima no presentó, entonces que se quede en indefensión. No es tanto porque sea la víctima o porque sea el investigado, sino porque es un tema de oportunidad. Existen principios, existen plazos que se deben cumplir y que lamentablemente si ninguna de las partes no presentó, pues se queda sin prueba. Entonces, considero que el juez tendrá que valorar lo que oportunamente se ofreció como elemento probatorio y eso es lo único que podrá demostrarse, analizarse y debatirse. Muchísimas gracias. Por aquí estaba revisando otra pregunta. La pregunta la hace Julia Caicedo. ¿Cuál es su criterio sobre la aplicación de formas anticipadas de terminar el proceso como conciliación en delitos de naturaleza sexual en justicia juvenil? Un saludo a la doctora Caicedo. Justamente, bueno, yo soy fiscal de Pichincha, muchos años transité en tema de violencia de género y eso me ha dado algunos conocimientos. Yo por eso les decía un poco que la justicia restaurativa para mi criterio no cumple a cabalidad
con el enfoque en temas de violencia de género. ¿Por qué? Porque no termina siendo de manera restaurativa para la víctima, ¿sí? En efecto, considero que hay algunas personas que sí lo hacen, hay jueces que sí dan paso, hay fiscales que sí lo realizan. Personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y sobre todo viene a mi mente uno de los casos en donde era un terrible caso, un caso de femicidio, si no estoy mal, en donde se aplicó medidas, otros mecanismos, que era un procedimiento abreviado. Por ejemplo, yo personalmente como fiscal no hubiera dado paso, pero individualmente, como les digo, y voy a respetar ahí sí el criterio de la Corte, cada caso es individual y hay que ver y analizar. Pero en mi caso, si es que alguna vez me vienen a proponer, ya saben la respuesta, doctores. Yo considero que al no cumplir con los parámetros en delitos de violencia de género, con los parámetros de los objetivos de una justicia restaurativa, por eso no se aplicaría. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que tenemos otra pregunta por aquí. Sí, efectivamente. La pregunta la realiza Estela Álava. Buenas tardes, doctora. ¿Qué se podría hacer si pese a que todas las pruebas periciales son concordantes, existe un informe psicológico que es negativo o manifiesta que no existe estrés postraumático en la víctima? ¿Cómo podemos atacar dicho informe? Muchas gracias, doctora Álava. Bueno, el objetivo también de esta capacitación es entender que si el testimonio anticipado, es decir, el relato de la víctima, del cual hemos visto los parámetros tanto de la sentencia emitida por la Corte como los parámetros un poco investigativos y de justicia con enfoque de género y derechos humanos también nos habla. Si es que superado esto, pues, y como les decía, a la luz de la comunidad de la prueba, se evidencia que el relato de la víctima no solamente que es libre y voluntario, no solamente que está libre de cualquier factor de vulnerabilidad, sino que nos corrobora esto el entorno social, la valoración psicológica y también el médico legal. No nos olvidemos que el ginecológico también evidenciaría que en el cuerpo no debería haber ningún tipo de agresiones ni lesiones. Si es que es así, como dice la Corte Constitucional, habría que analizar si el caso en concreto aplica para justamente dar paso a este derecho que los adolescentes tienen para ejercer su libertad y desarrollo sexual de una manera informada y responsable, ¿no? También habla esto la Corte Constitucional. Recordemos que también existe un voto concurrente en esta sentencia, donde está diciendo que el objetivo de esta sentencia no es despertar promiscuidad ni motivar a los adolescentes a tener relaciones sexuales, sino todo lo contrario. Lo que nos está señalando es que debe ejercitarse todos estos elementos bajo un ambiente de información certificada, oportuna, información de educación sexual que tengan al alcance y que nos evidencie que los adolescentes están aplicando con responsabilidad o ejerciendo este derecho con responsabilidad. Entonces, si es que es así el caso, se tendrá que más bien verificar y ser objetivos en este caso y establecer lo que cada una de las partes, pues ahí sí, resuelvan a favor de las personas que están representando. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. Permítame ver si tal vez tenemos alguna otra consulta. Me parece que ya no. No, más bien felicitaciones para la doctora. Muchísimas gracias por la ponencia. Entonces vamos a seguir avanzando con la capacitación si no tenemos más consultas. Para el cierre de este evento contamos con la intervención de la doctora Gina Pasquel Andrade, coordinadora provincial de defensa de víctimas de Pichincha. Buenas noches con todos. Un saludo a la doctora Rosy Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, a la doctora Andrea Guerrero, directora provincial de Pichincha, a la doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, y a todos ustedes, defensores públicos, quienes son los protagonistas del mandato esencial de esta institución,
que es la defensa de las personas más vulnerables. Asimismo, me permito agradecer profundamente la participación de la doctora Mayra Soria, experta en materia de género y violencia sexual, de gran experiencia y conocimiento en la materia, además de excelencia en ética profesional, a quien agradezco enormemente su intervención y colaboración con nuestra institución. Las capacitaciones en materia de género permiten que nos acerquemos al objetivo principal de brindar atención integral y especializada para el acceso a justicia de víctimas de violencia y población en situación de vulnerabilidad. Más aún en lo que concierne a menores de edad, quienes son doble o triplemente vulnerables. En tal sentido, es importante recordar el eje central de nuestra labor, que es la persona, niño, niña o adolescente que ha vivido una situación de violencia, pertenece a un grupo vulnerable y requiere nuestra atención oportuna e integral en un marco de justicia especializada y diferenciada, evitando procesos de revictimización y resguardando la defensa técnica y oportuna, misma que ha caracterizado el trabajo de ustedes, defensoras y defensores públicos. Por esa razón, les agradezco mucho su presencia y me permito extender un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias, doctora Gina Pasquel. Se hace la cordial invitación para el siguiente evento sobre seguridad vial y bienes jurídicos protegidos que se realizará en esta semana, el día jueves 28 de abril a las 5:30 de la tarde. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, defensores, defensoras que se encuentran en este evento. Agradecemos muchísimo a la facilitadora, al público en general que se ha dado cita a esta jornada de capacitación. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Un abrazo, bendiciones y gracias nuevamente. Y uniéndome con ustedes en el sentir de la desaparición de 2 exdefensores, mi corazón también está con ustedes. Espero que todo salga bien. Hasta luego y una buena noche.